En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el cual estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. En el cuarto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos trae la segunda parte de la visita que hizo Jesús a la sinagoga de Nazaret. El domingo pasado escuchábamos con alegría e impresionados la propiedad de Jesús en su puesto, que lee la Escritura, lo que para nosotros ya con capítulos y versículos decimos es Isaías 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para traer liberación a los cautivos y oprimidos, vista a los ciegos y anunciar el año de gracia del Señor. El año de gracia, lo decía la semana pasada, Levítico 25. Después de mucho tiempo de errores, es el momento en el que la redención viene. Muy bien, entonces ahora en este domingo viene la segunda parte, después de ese anuncio tan bello. Y como Jesús se sentó y les dijo, esa fue la predicación de Jesús, hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Es bellísimo. Entonces es el tiempo del Mesías, es el tiempo de la redención, el tiempo en el que Dios va a poner en orden todo y podremos obtener otra vez nuestra dignidad original de hijos de Dios. Claro, pero el problema es que los Mesías para el pueblo de Israel es una imagen violenta que viene a vengarse de todos los extranjeros, que viene con mano dura. Porque ellos se sienten pueblo elegido, por supuesto, los demás no lo son, así que entonces el Mesías va a venir a proteger al pueblo elegido y los demás entonces los va sacando. Pero resulta que Jesús lo va a decir en la segunda parte de su predicación este domingo. El problema es que Dios tiene una manera de actuar en donde su corazón y su misericordia llegan a toda su creación. Toda criatura hecha por Dios. Dios no va a agarrar a alguien a decir, tú no valías nada, adiós. Cada criatura, cada hechura de Dios representa un universo de belleza. Y el Señor lo que quiere es traer que cada uno de nosotros que pueda traer la vida plena, que pueda mostrarse de verdad la plenitud de Dios en esa belleza de la creación que Dios ha hecho en ti y en mí. Pues entonces son dos Mesías diferentes, un poquito. Jesús entonces, dice el texto de este domingo, que es como si Jesús hubiese asumido ese rol de profeta, pero comienzan entonces inmediatamente en la sinagoga, pues excitante, maravilloso, como ha proclamado esto,
Pero ¿no es este el hijo de José? ¿Será que está aparentando ser alguien que no es? Es como algunos autores bíblicos dicen, es como si los vecinos de Nazaret sienten que tienen poder y como que poseen lo que ellos han visto y oído de Jesús mientras creció en Nazaret. Eh, en ciertos pueblos he escuchado, mm, conozco varios por acá, que les ponen apodos, algún error que cometieron y ya se les quedó ese apodo por el resto de su vida. Esa es una manera de tomar posesión de una persona. Entonces, para mí no es la persona si se vuelve doctor, no, para mí todavía es el tal. Entonces, ¿te acuerdas de aquel doctor? No, no, el tal. Con ese apodo se identifica y es como si nosotros tenemos posesión de lo que él fue. Eh, es una visión errada, por supuesto, así de pequeñita, muy estrecha. Además que nosotros no podemos abusar a una persona con apodos, con nombres, es mejor no, sino que dejar abierto el corazón para que Dios nos muestre, porque ese Jesús que creció con ustedes aquí, ese Jesús es el Hijo de Dios. Ellos dirán, ¿no es este el hijo de José? En otro evangelio dirá, ¿no es este el hijo de María? Eso es muy despectivo si a alguien lo nombran por su madre. Entonces es como que quieren insultarlo. Y en otro lugar dirán, ¿no es este el hijo del carpintero? Tecton se dice tecton en griego, que todo aquel que hace trabajos manuales, puede ser carpintería, puede ser construcción, puede ser hacer vasijas con barro, de todo un poquito. Esa es una persona que puede ser un tecton. Entonces están diciendo, pues si es un carpintero, es su papá, ¿qué puede un carpintero enseñarle a su hijo más que a clavar y a construir sillas y mesas, lo que tenga que hacer? No le va a enseñar a hacer estas predicaciones. De nuevo, lo que quieren es bajarlo. Y Jesús agarra y va a comenzar a desglosar las dudas que empieza a sentir entre ellos. Para nosotros en este principio, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ir agarrando? Que necesitamos una conversión porque el Mesías está aquí. El deseo del Señor del año de gracia ya está aquí. Por eso la Eucaristía para nosotros es un regalo maravilloso. Y nos pide, en la iglesia nos dice, confiésese, pero prepara tu confesión. Prepara tu confesión para que estés en ese año de gracia, para que entonces estés construyendo las bases de lo que Dios hará en ti. Son pequeñas cosas que nosotros podemos hacer, pero recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, maravilloso. Pero necesitamos que nuestro corazón entonces tome decisiones de identificar nuestras debilidades, ponerlas en las manos del Señor, pedir perdón si es necesario y tomar acciones en nuestra vida para no repetir las mismas cosas. Es decir, estamos viviendo el tiempo del Mesías y estamos permitiéndole al Mesías Jesucristo que entre a nuestro corazón. Eso requiere una conversión continua. El problema es que en pueblo chico, infierno grande. Estos están acostumbrados a lo que han visto antes, por eso es mejor rebajar a Jesús. Si el mensaje es maravilloso, pero el paquete no nos gusta, porque ya lo conocemos, ya le tenemos sus nombres, lo vimos crecer acá. Entonces están perdiendo una oportunidad de conversión. Excusas. ¿Y cuál excusa tienes tú para seguir hablando de la misma manera? ¿Para seguir actuando de la misma manera? ¿Para seguir haciendo las mismas cosas de antes que hasta daño te hacen? Juzgar a las personas, mentir, caer en una tristeza que no tiene sentido. Hay muchísimas cosas, pues, que como árboles con muchas ramas que se pueden identificar en nuestra vida, que nosotros necesitamos entonces decir, no voy a permitir que esto me vaya a paralizar. Si yo he hecho esto,
Pero por eso la confesión y por eso la renovación de la vida y el Espíritu Santo con su fuerza para que continuemos. Yo no puedo permitir que esto se vuelva para siempre un ente paralizador de mi proyecto de cristiano. Por el contrario, que ya que lo he identificado, que yo tenga la fuerza en el Espíritu Santo de ir convirtiéndome y dejando esas cosas. Es un buen proyecto. El Mesías como profeta nos los está abriendo y nos está diciendo, Dios está dispuesto a sanarte. Pues entonces comienzo a trabajar. Si no quiero trabajar, pero quiero que Dios haga el trabajo por mí, puede ser un peligro. Como si yo comprara una casa y dijera, pero yo no quiero limpiarla, yo no quiero amueblarla, yo no quiero nada. Que me lo haga Dios. Señor, te lo pido con todo el corazón. Limpia la casa, reconstruye y remodela. Y cuando esté lista me avisas. A veces así queremos. Le pedimos al Señor que pasen muchas cosas para que yo pueda continuar en mi comodidad. Y el Señor va a decir, levántate y anda. Tú tienes que trabajar en este proyecto. Bueno, entonces, primera cosa, primer punto, primer desafío, escuchar este mensaje, ponerlo en primera persona, levantarme y comenzar el proyecto en el cual el Mesías se vuelve mi Señor, mi fuerza, mi renovación espiritual y que entonces mi vida comienza a cambiar. Jesús en este texto entonces como que había aceptado el rol de trabajar como profeta. Pero a los profetas no les fue bien en otras eras, en otros momentos de Israel. En el Antiguo Testamento les fue muy mal y a muchos los mataron. Pero entonces el profeta nos va a mostrar horizontes nuevos. Nos va a mostrar cosas que necesitan pasar para que nosotros entonces entremos al nivel de Dios. Es allí donde está la conversión de la que hablaba antes. Y en este caso, pareciera que en la sinagoga de Nazaret están muy confortables, tal y como están. Entonces prefieren no moverse, que por eso es mejor rebajar a Jesús, hijo de José, y retardar la conversión. El profeta va a continuar hablando porque esa es su misión. El profeta puede ser rechazado, pero los momentos en los cuales él actúa en nombre de Dios serán claros que el tiempo de Dios está aquí. Y ahora, como dicen en ciertos lugares, Jesús se metió a tu rancho. Viene a decirles a los que están en la sinagoga, pues sí, pueden decirme que mi trabajo no es por acá para nada, pero es que así han tratado ustedes a los profetas antes. Y los profetas, pone el ejemplo de dos, Elías y Eliseo, hicieron milagros. Uno con una viuda que tuvo comida, agua y todo lo necesario por 3 años de sequía. Ella sí lo tuvo y tuvo vida para su hijo. Ella y su hijo, porque tuvieron fe en las palabras de Elías, fueron capaces de gozar de esa bendición. Lo mismo, un hombre muy importante llamado Naamán viene entonces de Siria, un lugar bien rico, con mucho poder. Él es del ejército y también tiene poder, pero tiene lepra. Y sobre eso sí no tiene poder. Se encuentra que quiere sanarse y alguien le dice, hay un profeta en Israel que se llama Eliseo. Él te puede sanar. Y se va. Eliseo no lo recibe en persona. Le da instrucciones. Y al principio el tipo se siente ofendido que no salió a recibirlo. Y las instrucciones son, báñese 7 veces en el río Jordán. Y él dice, yo bañarme en ese río sucio. Mejor podría haberme bañado en los ríos del Farfar. Entonces son mejores ríos de donde yo vengo. Se le salió el ego. Y entonces casi que quiso denigrar lo que este profeta estaba haciendo. Pero
sus sirvientes, dice el texto, le dijeron, Señor, si te hubiera pedido algo complicado, ¿lo hubieras hecho? Sí. Entonces, ¿por qué no haces lo simple? Báñate 7 veces. Y tuvo fe. Se metió 7 veces. A la 7ª vez salió perfecto, sin lepra. Dice el texto, como la piel de un niño. Y entonces se volvió enamorado del Dios de Israel, al cual el profeta amaba y seguía y proclamaba. Le cambió el corazón porque tuvo una actitud de fe que los líderes de Israel no tuvieron. Es allí donde Jesús está diciendo, por eso a veces Dios termina trabajando en corazones dispuestos, no en corazones anquilosados, paralizados por lo mismo de siempre, que ya no dejan actuar a Dios, pero quieren decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Esa parte se requiere una conversión profunda de parte nuestra. Jesucristo como profeta de profetas, el Hijo de Dios, la palabra encarnada del Padre, ha metido entonces, ha sacado de la comodidad anestesiada de Nazaret. Siempre la visita a la sinagoga era así, se desarrollaba de esta manera, nos íbamos. Hoy Jesús nos ha retado. Ese reto ha permitido entonces que ellos vean su pobreza en el corazón, pero no quieren cambiar, prefieren deshacerse del profeta. Ese mismo reto lo tendrá Jesús con sus discípulos. Ese mismo reto lo tendrá Jesús con los fariseos, con los saduceos, con los sumos sacerdotes. Esa actitud es la que llevará a Jesús a la cruz, de la que, vuelvo a repetir, Jesús no tiene miedo. Pero es esa resistencia nuestra entonces a que esa palabra encuentre un nido en nuestro corazón. Sabiendo que estamos enfermos, no queremos el medicamento por puro orgullo. Entonces, ¿eres mejor hombre, mejor mujer por esa resistencia? No, ahí lo que estás probando es que tu ego es así de grande. Pero tu voluntad de dejar a Dios reinar en tu corazón es así de chiquita. Y Dios todavía puede hacer algo con eso, un granito de mostaza. Por eso Jesús, al final del texto, dice San Lucas, lo empujaron, lo sacaron, querían tirarlo de cabeza al abismo. Jesús se dio vuelta y caminó en medio de ellos y se fue. Esto es más grande que ustedes. Y Jesús está en control. Y en control no para manipularte, no para hacerte crear el ridículo o hacer el ridículo, sino por el contrario, de nuevo, es para darte vida y vida en abundancia. Lucas entonces y la iglesia en la liturgia nos ha dejado ver estas dos facetas. La faceta del deslumbrarnos con la palabra de Dios que nos revela lo que tenemos por dentro, que nos da sed de recibir esa palabra, pero también la resistencia que ya está cáustica, ya está como una costra en nuestro corazón, que sabemos que hay que trabajarla, pero mejor dejémoslo para mañana, para pasado, para dentro de 15 años. La vida eterna se comienza a trabajar desde aquí, para que tu vida de familia, para que tu vida como hermano, como hermana, sea vida divina desde este momento. Por eso entonces tú también tienes que decirle, yo también. Le tenemos que decir a nuestro pecado, nuestras actitudes malsanas, como Jesús se les paró, después de que ya lo iban a tirar de cabeza, se volteó y caminar con control, sabiendo que Dios está con nosotros y que tenemos que enfrentar nuestras debilidades, nuestros retos, para poder comenzar la conversión. A los discípulos les tocó sufrirlo, no fue fácil, no va a ser fácil para usted y para mí, pero de a poquito, cada día que podemos hacer que esa palabra se encarne en nosotros, poder decirle, bienvenido sea, Señor. Quédate con nosotros, como dijeron los discípulos de Maús, porque se vuelve de noche.
y en la noche no sé qué me pasa. Estoy en una desazón total y permanente. Solo tu luz puede sanarme. Quédate conmigo, buen Jesús.